Muy buenos días a todos ustedes. Les agradecemos su presencia en la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les agradece su presencia esta mañana de lunes 10 de octubre. En esta ocasión conoceremos los resultados de una investigación en la que se anuncia el primer implante de biopolímero en humano. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el doctor Adrián Daneri Navarro, coordinador de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. También está con nosotros el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. Muy buenos días. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Adrián Daneri Navarro. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, a nombre de nuestro rector, el doctor Jaime Andrade Villanueva, rector de nuestro centro, quisiera platicarles de todos los proyectos de investigación, sobre todo el enfoque que últimamente se ha estado haciendo en lo que es la investigación. La investigación al servicio de la salud es una investigación translacional. Esto significa que tiene un beneficio relativamente inmediato, mediato para los pacientes, desde el estudio de las moléculas, de las células, con una aplicación. Y precisamente como un excelente ejemplo de lo que debe ser una investigación translacional, que es a lo que hacía referencia, y también con el enfoque transdisciplinar que implica expertos que se involucran de manera directa en las investigaciones, pues tenemos el agrado de difundir la importancia que tiene no solamente para la Universidad de Guadalajara, sino para la comunidad científica, pero en particular para la salud, el primer implante de biopolímero, en este caso de quitosana, en humano para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Como ya les hablará con todo detalle y dada su expertise, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que él es jefe del Departamento de Neurociencias, investigador, que durante un poquito más de 10 años ha estado realizando investigaciones en este tenor, que ahora termina con una aplicación en beneficio de los pacientes, pero que no solamente se está pensando, en este caso, para el manejo de algo muy crónico que afecta a los pacientes, sino de todo el abanico de posibilidades que tendrá esta investigación. No solamente para ese tipo de enfermedad, sino para algunas otras. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Adrián Daneri Navarro. Ahora entonces escucharemos con atención al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y poder compartir con ustedes, los medios y a su vez la comunidad, algunos de los hallazgos que nos parecen relevantes de ser dados a conocer sobre los productos de investigación, en particular con la orientación, como refirió el doctor Daneri, de carácter translacional. En términos muy simples, esto significa el que podamos ir desde la molécula hasta la persona. Y significa también salud, que bajo este tipo de condiciones empezamos desde lo que se refiere al diseño tecnológico, la investigación preclínica, que es experimental, la investigación ya aplicada, lo que se refiere ya a la aplicación directa de estos productos en corto plazo ya a las personas que tienen un problema o hay alguna situación de salud pública y que incluso convalida también aspectos de transferencia tecnológica, patentes, emprendurismo, de manera que ese es el concepto lineal ideal de lo que es el proceso de investigación y por lo cual entonces esto justifica y valida plenamente por qué la inversión en nuestro país y en nuestra institución es una inversión, no un gasto, porque finalmente esto se regresa y se aplica directamente a la comunidad. De acuerdo con este concepto, voy a utilizar algunas imágenes para que sean ilustrativas y empiezo por ubicar el contexto. De los últimos 20 productos que se han generado, por ejemplo, de investigación con características prometedoras en la investigación básica, solamente uno, para el caso de la enfermedad cerebrovascular, ha sido logrado aplicarse en humano. Esto nos da una idea que cerca del 60-70% de la información científica que se produce difícilmente llega a ser útil en la toma de decisiones en salud.
De manera que dar el salto a lo que es la aplicación en humano es un salto enorme que se ilustra con el siguiente ejemplo al cual nos referiremos en este sentido. Si nos auxilia para que dé el paso a la diapositiva, voy a ver si con el mouse. Bueno, esta primera imagen es uno de los buscadores internacionales de carácter científico en ciencias biomédicas más importantes y hasta el día de hoy, a la fecha, cruzando los términos de quitosana y neuralgia del trifenio, no existe nada publicado, no existe evidencias de información científica al respecto, lo que nos da en principio la originalidad de la propuesta que estamos presentando. Esto significa que es una característica innovadora que podemos aplicar a partir del diseño de un polímero que tiene las características, como ustedes lo identifican, que se denomina quitosana. Deriva directamente de la cáscara de los crustáceos, de manera que esto nos ha permitido utilizar un biopolímero de características naturales que puede ser aplicado en humano, no solamente con diferentes variantes morfológicas en cuanto al aspecto mecánico, sino también en cuanto al potencial impacto regenerativo que induce en el tejido en el cual se implanta. En nuestro laboratorio hemos trabajado en los últimos años desde la fase del diseño biotecnológico para preparar esta esponja, en donde ustedes están identificando las características en microscopía electrónica de barrido hacia su derecha y las características macroscópicas de esta esponja. Esta esponja hemos demostrado en estudios preclínicos que es altamente compatible con los tejidos biológicos en roedores, que fue la otra etapa, una etapa donde diseñamos las membranas meningias para ser implantadas y ser regeneradas y que tuvimos resultados exitosos. Sin embargo, los criterios y el rigor científico para que esta información pueda ser aplicada a seres humanos requiere de muchísimo tiempo, de muchos elementos de bioseguridad para que esto pueda trasladarse ya a un impacto directamente aplicado. Por esta razón, este es el primer reporte en donde este tipo de esponja a partir de este biopolímero que se denomina quitosana fue utilizado en una persona de 68 años que estaba quejada de cerca de 6 años de una neuralgia del trigémino con condiciones ya totalmente incapacitantes, sin poder comer, sin poder masticar, con deterioro a su estado inmunológico. Y esto ilustra en la imagen superior del lado izquierdo la zona posterior del cráneo a través del cual logramos llegar a esta parte del tallo cerebral, y en la parte inferior identifican ustedes las diferentes láminas ya diseñadas ex profeso en nuestro laboratorio de esta membrana o película o esponja de quitosana. Esto puede tener distintas aplicaciones. Insisto, no solamente es un protector mecánico para el nervio que está sufriendo un fenómeno pulsátil que ejerce una expresión clínica como un dolor, que es uno de los dolores más difíciles de controlar en la clínica y que son totalmente incapacitantes, sino que también induce capacidades de carácter regenerativo. Es la imagen que observamos durante el procedimiento quirúrgico y les voy a presentar imágenes reales del nervio trigémino en el lado derecho en el tiempo real. Ustedes observan una arteria, que es la imagen que está en rojo, es el tubo rojo, y observen cómo está ejerciendo una compresión mecánica sobre el nervio trigémino. Esto es en la parte más profunda del cerebro, en donde se denomina el tallo cerebral. Esta compresión, como está ejerciendo un efecto pulsátil, a largo plazo eso genera una contusión o un traumatismo crónico en el nervio, que es lo que origina un dolor con características muy difíciles de controlar en la cara del paciente y que incluso por clínica de dolor, por opioides, por morfina, es muy difícil de controlar. De manera que esta condición, voy a pasar a la imagen siguiente, nos permite en principio establecer una estrategia quirúrgica en donde en la imagen de su izquierda ya se movilizó la arteria para que no ejerza un efecto de compresión, y después de que se moviliza la arteria para evitar el traumatismo continuo, ya ustedes identifican en donde está el asterisco una esponja. Esa esponja está protegiendo como abrazando al nervio en el tallo cerebral y está evitando, por un lado, la compresión mecánica directa de la pulsación de la arteria, pero además está ejerciendo un efecto desde el inicio de una condición regenerativa. Esto representa entonces una estrategia totalmente innovadora
por dos mecanismos. Uno de ellos es que puede ejercer la protección mecánica o biomecánica para evitar la compresión directa hacia el nervio. Pero segundo, los resultados a 6 meses de evolución en esta paciente son notablemente prometedores. Uno, porque prácticamente el dolor se dio casi en el curso de las primeras 3 o 4 días. La gran cantidad de fármacos que tomaba esta paciente, incluido opioides y morfina, con una mayor cantidad de efectos colaterales, no han sido necesarios desde entonces y la paciente ha tenido una recuperación que consideramos satisfactoria. Esperamos cuando menos el mínimo del tiempo establecido por el rigor científico, que son 6 meses, que es lo que llevamos hasta este momento, sin problemas de compatibilidad, sin problemas de toxicidad y con una expectativa de una mejoría que consideramos que es notable, no solamente para la comunidad científica, sino para la comunidad en general, porque esto, insisto, representa un ejemplo del aspecto translacional, es decir, de cómo un producto de investigación que diseñamos en equipo, porque este es un equipo en donde participan biotecnólogos, bioquímicos, neurofisiólogos, neurólogos, neurocirujanos, trabajamos en conjunto y permite entonces ir desde el diseño a nivel biotecnológico hasta lograr una aplicación en ser humano con resultados prometedores. El segundo punto de relevancia es de que en este caso ven como una membrana, como una oblea, que es la que depositamos también de quitosana en el hueso y es la que protege y regenera las meninges por donde se entró en el abordaje, que permite entonces que también haya un proceso regenerativo. Y el tercer punto de relevancia es que esto, al ser uno de los polímeros más comunes y más constantes en la naturaleza, en el formato en que lo hemos diseñado representa un costo muy bajo. Casi todos estos insumos, los que se utilizan, han demostrado generar ciertos efectos de toxicidad cuando se utiliza alguna esponja de carácter biomecánico, y en este caso nuestros resultados representan muy baja toxicidad, un alto índice de biocompatibilidad y sobre todo que nos permite conectar directamente con procesos de transferencia tecnológica en el sentido de diseño y conformación de patentes, en el sentido de que esto puede estar accesible en los hospitales públicos con un bajo costo, lo que significa entonces que no se tiene que cubrir con insumos de tecnologías que provienen generalmente de Europa o de Estados Unidos, implicando altos costos para el paciente y para las instituciones de salud. Esto entonces nos lleva a un planteamiento sobre la relevancia que tiene en este diseño biotecnológico para la posibilidad de ser aplicado en el humano. Y esta es la última imagen de la diapositiva en donde con una flecha en resonancia magnética en el postoperatorio demostramos la evidencia de la posición de la esponja de quitosana en el nervio trigémino. Observen ustedes la profundidad en el cerebro en donde estamos y en donde fue colocado el implante, y en la imagen de la derecha hay dos flechas, una que identifica la posición de la esponja en el origen del nervio trigémino en el tallo cerebral, y la segunda que es el implante en donde se abrió la ventana de hueso para entrar directamente a esta zona del cerebro, que se ve también la marca en la flecha roja, y que eso entonces induce el proceso regenerativo para que sea como un parche que vuelve entonces a regenerar el orificio en el cráneo a través del cual se tuvo el abordaje quirúrgico. Esto entonces es una información que nos parece que es importante y que si nuestro compañero de video nos puede pasar el capítulo 6, ya que esté corriendo, pudiéramos entonces ver un poco en tiempo real esta condición. Pese a que contamos con el consentimiento informado y la autorización de la paciente para poder mostrar estos resultados por razones éticas y de confidencialidad y de preservación de datos, obviamente no presentamos el rostro de la paciente, pero consideramos que en conjunto y en una corresponsabilidad esto merece ser ya dado a conocer a la comunidad, insisto, porque este es un trabajo que permite enlazar desde el diseño molecular en nuestros laboratorios hasta el resultado clínico en una persona, en un ser humano, y con aspectos muy importantes de relevancia en términos de emprendurismo y en términos también de desarrollo tecnológico y patentes. Es en la imagen, en la parte posterior, donde ustedes están observando cómo se está despegando del nervio trigémino la arteria,
y el siguiente paso que ustedes observarán será ya el implante directo de la membrana de quitosana que ya sitúa entonces en el nervio. Insisto, este es un abordaje muy profundo, es microquirúrgico. Esto que están viendo ustedes es la imagen a través del microscopio y que nos permite identificar entonces las características del abordaje. El nervio trigémino, de hecho, hacia el lado derecho se identifica el nervio de la audición y el nervio facial, que es el que mueve la cara, de manera que se está trabajando pues en una red muy intrincada de nervios, que es en donde fue el sitio del target o el objetivo del proceso transoperatorio. En tanto se puede estar pasando la imagen, estamos a su disposición para si hay algún comentario adicional y podemos ir refiriendo algunos aspectos de la imagen que ustedes están observando. Insisto, finalmente, cómo se observa el latido, el golpeteo de la arteria sobre el nervio trigémino, que estas son, insisto, imágenes como muy innovadoras porque no siempre se alcanza a distinguir esto a vista real, y que es una zona también muy delicada del cerebro en donde logramos la posición del implante con estos resultados que son promisorios. Con esto entonces rompemos un poco el paradigma clásico, que muchos resultados que son prometedores en laboratorio no pueden ser aplicados al ser humano porque no funcionaron. Y este es un enlace que nos permite, después de un buen tiempo de rigor científico y de prudencia desde el punto de vista metodológica, presentarles a ustedes estos resultados, que además podemos decir son totalmente hechos en México, hechos en nuestro laboratorio y hechos por mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Entonces vamos a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, les recordamos con micrófono si nos dicen su nombre y su medio. Buenos días, muchas gracias, Margarita. Soy Celia Niño del Canal 44. Doctor, tengo entendido que les llevó cerca de una década realizar esta investigación. La paciente tiene 6 meses de trasplante. Y si me pudiera especificar qué pacientes son aptos para este tipo de procedimientos y en cifras reales, ¿cuánto podría costar la aplicación en hospitales del país? La evolución de una información de esta naturaleza atraviesa por la fase del diseño molecular de la sustancia, la obtención de la materia prima que se llama quitosana, que es a partir, insisto, de la cáscara de los crustáceos, de manera que es algo que está muy disponible en la naturaleza. Segundo, en lo que fueron los primeros 2 años, fueron básicamente el puro diseño de lo que son las membranas, geles, polímeros de quitosana. Después procedimos ya a estudios preclínicos de carácter experimental, en donde logramos implantarlo ya en animales experimentales en membrana timpánica. Logramos implantarlo en tejido abdominal. Logramos implantarlo, hicimos muchísimas pruebas para ello, para la regeneración de la dura madre, y uno de los últimos proyectos de patente que están en proceso es ese, como sustituto de dura madre, que es lo que coloquialmente le llamamos las meninges, que son las membranas que recubren el tejido cerebral. De manera que consideramos que ya estamos en una posición y en un índice de seguridad para poder ser utilizado en las personas, al tener entonces ya segmentos de quitosana para grado biomédico, que entonces bajo técnicas de esterilización podíamos ya aplicarla. Entonces, que ya es el caso en donde ya lo hemos aplicado en seres humanos para regenerar las membranas meningias, para regenerar algunos defectos en el cráneo donde ha habido fracturas o donde ha habido un abordaje quirúrgico y evitar que no haya salida de líquido del cerebro, porque eso ayuda a sellar, es como un parche que ayuda a sellar. Pero en tejido cerebral este es el primer reporte que de hecho está en prensa por parte de la literatura científica en este momento, y que significa que comparado con los costos tradicionales de muchas de las membranas que existen en el mercado, que son de bovino, no son, que tienen más riesgo de inmunogenicidad y de toxicidad. En este caso, los riesgos de toxicidad y la biotolerancia ha sido muy aceptable y nos permite entonces que, por ejemplo, un polímero con diseño en nuestro laboratorio cuesta alrededor de 300 pesos, por ejemplo, si lo comparamos con el costo de insumos que a nivel internacional cuestan entre 5 y 10 mil pesos.
De manera que esto nos establece no solamente la innovación científica y tecnológica, nos establece el compromiso social de nuestros productos de investigación, la vinculación con la sociedad, puesto que muchas veces se tiene la percepción de que el investigador es ajeno a la comunidad. Y también pensamos en los costos, y también pensamos en el beneficio y en el riesgo-beneficio, de manera que esto es un adendum que creo que contribuirá a que la accesibilidad de estos insumos pueda llegar de una manera equitativa a toda la población. Cuando esto se genere, pensamos que puede generarse una producción ya en serie para que esto entonces pueda funcionar como una alternativa en instituciones hospitalarias en donde existe trabajo quirúrgico, no solamente del sistema nervioso, sino de todas las áreas quirúrgicas, porque funciona como un parche o una membrana que incluso puede ser útil como vehículo de fármacos. Podemos ponerle el fármaco ahí y hacer que se libere el fármaco ya dentro del organismo, con este que ha sido otro de nuestros proyectos de investigación. Y un último proyecto que estamos trabajando es cuando logramos combinarlo con hidroxiapatita para inducir la regeneración de hueso en lesiones en la vértebra, en la columna, que es una de las últimas tesis de doctorado de uno de mis alumnos, en donde vamos en esta misma línea, viendo toda la gama de posibilidades en las cuales puede aplicarse. Doctor, buenos días. Mari Carmen Reyo, de Milenio. Saber, doctor, la investigación en términos económicos, ¿cuánto costó para llegar a este paso? ¿En qué fase estamos? Es decir, ¿qué fase sigue ahora? La fase que sigue es de la aplicación ya de la transferencia tecnológica en procesos más formales de producción, puesto que esto ha pasado por apoyos de CONACYT, apoyos de los posgrados que están integrados al PNP, que uno de ellos es en donde el doctor Daneri coordina, por ejemplo, el doctorado en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias. Ha sido el eje académico para la promoción de este tipo de proyectos desde su origen. Y no solo hablamos de la formación de recursos humanos, que han sido cuando menos ya 5 alumnos de doctorado, de menos 10 alumnos de maestría, o de menos también todos los alumnos de pregrado y de servicio social que pasan con nosotros. Entre paréntesis, uno de nuestros alumnos de servicio social ganó el primer lugar nacional, que ustedes tuvieron conocimiento recientemente, con esta línea de investigación que es innovadora. De manera que no podría contabilizar como un número económico, pero implica que hemos sabido utilizar incluso los recursos limitados que muchas veces tenemos en los laboratorios de la manera más óptima. La vocación de la institución, la formación de recursos humanos, la generación del conocimiento, pero la vinculación social con nuestros productos de investigación, y creo que este ejemplo es una evidencia de que lo hemos cumplido a cabalidad. Doctor Adrián. Mencionarles que en ese momento en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud se está trabajando muy fuerte en una unidad de vinculación, no solamente hacia el sector salud, sino también al sector productivo, a la gestión de fondos. Entonces, una de las siguientes etapas es de que las diferentes investigaciones que tienen una aplicación con este carácter translacional, la intención es, en conjunto con la Coordinación General Académica, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y con apoyos que se tienen también del gobierno, la idea es favorecer mucho la transferencia del conocimiento. Entonces, esto es importante. A mí me tocó ver, sí, efectivamente, cuando era coordinador del doctorado, que se estaba llevando del doctorado en Ciencias Biomédicas, que ahora tiene un carácter internacional y que coordina ahora la doctora Edith Oregon. Cuando se estaba llevando desde sus inicios estas investigaciones, que entonces nos ha tocado ver toda la historia, y esto es algo mucho interesante e importante, en verdad, para nuestro país. La siguiente pregunta. Gracias. ¿Qué padecimientos cerebrales podrían resolverse con esta membrana? Más que enlistar una serie de patologías, podríamos más bien enlistar como el propósito fundamental,
que el biopolímero de quitosana, bajo sus diferentes modalidades, tiene capacidad biomecánica y regenerativa en el tejido en el cual es implantado. Y tal es el caso del sistema nervioso. De manera que puede funcionar como una membrana para reparación, puede funcionar como un vehículo para liberar fármacos de manera prolongada. Por ejemplo, un ensayo que estuvimos desarrollando es, en el caso del cáncer cerebral, hacer como cápsulas de quitosana que tuvieran un fármaco en el interior que se llama temozolomide y ponerlo in situ después de que se hace la resección, al menos parcial, del tumor. Entonces, esto implica que para eventos traumáticos, tumorales, degenerativos, puede tener una aplicación, insisto, más que el listado de patologías como tal, y no sustituye a otras alternativas que existen disponibles en este momento, simplemente representa una alternativa innovadora más que consideramos que puede tener una mayor garantía de equidad en cuanto a su accesibilidad y beneficios potenciales en cuanto a regeneración. Y esto, insisto, el paso fundamental es que no estamos presentando un resultado experimental en roedores, estamos presentando ya un resultado en seres humanos que nos permite entonces ya una mayor confianza para que cada vez abramos más esta posibilidad como alternativa terapéutica. Buenos días. Sí, se solicitó en el 2012 y es un proceso largo. Sentimos que todo va muy bien porque todos los datos apuntan a lo que se requiere para registrar una patente, que es la innovación, la posibilidad de que esto se pueda comercializar, la inventiva. Entonces estamos en el proceso, es lo normal. El proceso en general de las patentes se llevan un buen tiempo, ¿no? Pero mientras se puede hacer todo esto que está haciendo el doctor Rodrigo Ramos. Hago un paréntesis, en este momento se está observando la colocación de la esponja en el nervio, que pueden igual observarlo en la pantalla alterna, ¿no? Ahí se identifica ya cómo está la esponjita rodeando al nervio, y en los dos nervios que están arriba son el auditivo y el nervio facial del lado derecho de la persona, y ya está entonces protegido el nervio, que es la evidencia que vimos en la imagen. Sí. Iván Mendo, Televisa, buenos días, doctores. Yo quisiera saber si ya hay otros candidatos, otros pacientes que van a ser tratados con esta membrana actualmente, y de qué de qué se aquejan para que se les trate. Sí, esto en efecto nos abre una serie de posibilidades, señor Mendo, para que esto potencialmente pueda ser aplicado en todo lo que son los procesos ya de fracturas o lesiones traumáticas en la base del cráneo, para inducir la regeneración ósea, en lo que se refiere también a lesiones de fracturas o lesiones traumáticas en la columna o en las vértebras, en la reparación quirúrgica, cuando se hace un abordaje quirúrgico a algún tumor cerebral, pues es para volver a reparar y cubrir el defecto y que las cosas queden anatómicamente con un cierre lo más impecable posible. Y en tejido cerebral, las dos posibilidades que en corto identificamos es esto como un vehículo de fármacos para el cáncer cerebral y como una membrana que pueda ejercer protección biomecánica y regeneración en nervios, tanto en nervios craneales como en nervios periféricos. Dolor de ciática, alguna cosa que habían publicado hace poco. Sí, aquí. sí es correcto, aunque es importante precisar que cuando es un problema mecánico de compresión al nervio ciático, pues obviamente requiere de un proceso previo de descompresión, pero para el proceso regenerativo del nervio es en donde ahí sí la quitosana puede tener un rol en el fenómeno de inducir que en un menor corto o en un menor plazo o corto plazo el proceso de recuperación sea más rápido. Buenos días. ¿Cuántas personas se podrían ver beneficiadas con este tipo de membranas? Y, es decir, ¿cuántas enfermedades y cuántas personas se podrían beneficiar con este tipo de desarrollos?
Para que tengan una idea de los productos que comercialmente se utilizan como esponjas para inducir coagulación, que el término se utiliza esponjas hemostáticas, le puedo decir que prácticamente en todas las cirugías del cerebro que se hacen de forma convencional o de la médula espinal o de muchos tejidos, prácticamente en todas las cirugías se utiliza ese tipo de insumos. Lo que significa entonces que este producto podría ser utilizado no solo en procedimientos de carácter neuroquirúrgico, sino en procedimientos generales como un insumo que pueda controlar el sangrado y que pueda inducir la regeneración en el proceso quirúrgico. ¿Podemos hablar de alguna cantidad de pacientes que se pudieran ver beneficiados? Le puedo poner una referencia, aunque no un número específico, pero en los hospitales de tercer nivel, en lo que son las salas de neurocirugía, en grandes hospitales, se realizan, por ejemplo, casi 20 cirugías diarias, hospitales grandes. Lo que significa entonces que son 20 pacientes diarios solamente quirúrgicos de cirugías mayores que pueden ser beneficiarios diario y estoy hablando solamente de una especialidad. Esto implica que prácticamente en toda la actividad quirúrgica puede representar una alternativa como un insumo de consumo cotidiano. ¿Cuántos académicos han participado o participaron en este proyecto y de qué instituciones? Bueno, sí menciono mi nombre, Eduardo Carrillo, de Comunicación Social. Gracias, Eduardo. En efecto, este es, como comentamos, un trabajo de equipo y han participado personas expertas en el área de bioquímica, químicos que fueron de enorme ayuda en la fase de diseño, en la obtención de la quitosana, en la preparación de la quitosana, y después van participando según el avance del proyecto de investigación otro grupo de especialistas, entre los que están neuroquímicos, neurobiólogos, neurofisiólogos, expertos en otras áreas de investigación, porque este es un resultado de un trabajo de equipo. De manera que si le podemos agregar un plus, esto no es un trabajo individual, es un trabajo de una gran cantidad de compañeros que desde su área de experiencia han podido aportar el diseño, las pruebas de resistencia, la biocompatibilidad, los resultados en roedores. En fin, ha sido todo un proceso, pero es un proceso muy apasionante, no solo por la generación del conocimiento, sino por la implicación práctica que puede tener para nuestra comunidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, la difusión que hagan de este logro, de este anuncio del primer implante del biopolímero, del implante intracerebral de biopolímero de quitosana en humano para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos que tengan muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos.